Bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor. Aquellos que nos están viendo en línea también les damos la bienvenida a este día hermoso que el Señor nos ha dado para glorificar su nombre. Amén. Vamos a orar y vamos a entrar a la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu misericordia y por la gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas. Señor, siendo inmerecidos, tú en tu compasión y misericordia nos alcanzaste en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, podemos vivir y disfrutar de esa gracia que tú nos has dado para vivir una vida agradable a ti, una vida, Señor, en paz, una vida, Señor, llena de amor y gozo, porque tú eres nuestro Señor. Te agradecemos esta mañana. Llévanos, Señor, a través de esta palabra y que haya un entendimiento pleno, Padre, lo que tú quieres decirnos esta mañana. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor. Bienvenidos una vez más, hermanos, esta mañana. Quiero que abra su Biblia al capítulo 10 del libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Sabe que una de las cosas, estaba en mi oración meditando, que una de las cosas más peligrosas en la vida religiosa, si podemos decir así, la vida espiritual, es la transformación o la sustitución, me puedo decir así, del evangelio genuino, del evangelio de la gracia de Dios. Este peligro es tan sobresaliente hoy en la iglesia porque hay muchos que predican un evangelio de obras y a veces sin darse cuenta ministran a la gente un evangelio que realmente no puede liberar, un evangelio que no puede salvar, un evangelio que es basado en el poder del hombre, centrado en el hombre. Y quiero esta mañana empezar en Romanos capítulo 10 y voy a seguir la serie hablando de la gracia de Dios. En Romanos capítulo 10, sabe que Pablo era un hombre muy religioso. Él era una persona bien estudiada, una persona bien preparada en lo que concierne a la religión judaica, pero vemos que él realmente no tenía el pleno conocimiento de Dios. Sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Y qué trágico es que nosotros vivamos una vida conociendo de Dios y nunca llegar a conocerle realmente a Él. Y Pablo era ese tal hombre, ¿verdad? Metido completamente en los negocios de la religión judaica, predicando, quizá inclusive en el principio de su vida, persiguiendo a la iglesia de Cristo Jesús que él había formado. Y nunca dándose cuenta de lo que él hacía, hasta que Dios lo salvó, de lo que él hacía era, verdad, solamente perseguir la verdad. Y yo quiero que nosotros no lleguemos a ese punto donde vivimos toda nuestra vida, verdad, pero como gente religiosa y no gente que conocemos al Señor verdaderamente y tenemos una relación íntima con Él. Y en Romanos 10, versículo 1, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, y lo quiero leer en esta versión porque aclara quizá para algunos, ¿verdad? Algunas cosas que a veces cuando leemos la Biblia Reina Valera, que está escrito en un poquito lenguaje más antiguo, se nos pasa el significado. Y quiero leerlo del versículo 1. Amados hermanos, ahora Pablo está escribiendo aquí ya después de haber conocido a Cristo. Está escribiendo a la iglesia. Y dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Note que él toma la postura de que todos los israelitas, todos los que pertenecen al pueblo judío no son salvos, aunque conocen de Jehová, aunque conocen del único Dios verdadero, pero no le conocen a él. Dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Que una persona tenga fervor para las cosas, verdad, religiosas, pero estar mal encausado, ir por un mal camino. Eso es lo que le sucedió a la nación de Israel. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios. Y en cambio, dice, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley.
Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Verso 5. Pues Moisés escribe, escuche, que la ley exige obediencia. ¿Qué exige la ley? Obediencia. Ahora, no hay nada mal con la obediencia, pero la ley exigía, una obediencia perfecta. Y dice, una obediencia a todos sus mandatos, para que una persona llegue a ser justa ante Dios. O sea que la ley, la manera de ser justo delante de Dios por medio de la ley, es que la persona tenía que obedecer todo lo que la ley prescribía. Y dice en el verso 6, pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? ¿O quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? El mensaje dice, en realidad dice, está muy al alcance de la mano, está en tus labios o en tu boca y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Ahora, esas citas que Pablo está citando ahí vienen del Antiguo Testamento. Dios le dijo al pueblo, la palabra que yo les he hablado no está lejos de vosotros, está en tu boca y está en tu corazón. Pero ellos no entendieron lo que Dios les quería decir. Y Pablo dice, si tú declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Si hay un testimonio, una declaración que viene de un corazón transformado y creemos que Jesús es ¿quién? El Señor. Y que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo. Ahora, eso en contraste a lo que nos acababa de decir, que Moisés dijo que la ley exige obediencia a todos los mandamientos para que una persona sea justo. Pero aquí Pablo dice, ellos se equivocaron, no se someten a la justicia de Dios. Y por eso dice que ahora ellos se han apartado, se han ido por otro camino. Dice, porque es por creer en el corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Sabe que Dios lo hizo tan fácil para nosotros porque sabía que nosotros no podíamos tener una obediencia perfecta a la ley. Porque ya éramos pecadores, porque ya habíamos roto la ley, ya habíamos, ¿verdad?, nosotros desobedecido la ley de Dios. Entonces no podíamos guardarla perfectamente. Por eso la justificación delante de Dios no viene por la exigencia de una obediencia a la ley, una obediencia rígida de reglas, de reglamentos, de que yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto para ser salvo, sino que el Señor dijo simplemente, Él mandó el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Cristo murió por pecadores. Su sangre fue derramada para perdonarnos. Y si nosotros creemos lo que Cristo hizo, simplemente creyendo en su nombre, creyendo en Él, y nosotros confesando ese testimonio, no siendo avergonzados. Nunca nos debemos de avergonzar que creemos en Cristo. Nunca nos debemos de avergonzar que es su obra que nos salvó y no la nuestra. Y Pablo dice, los judíos, ellos se equivocaron, tenían un fervor, un entusiasmo por Dios, pero mal encauzado. Y quiero regresar otra vez al versículo 3. Dice, no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Y es ahí donde muchos se equivocan cuando supuestamente predican un evangelio de obras, un evangelio, ¿verdad?, que tiene que obedecer la ley para ser salvo. Y Pablo dice, los judíos hicieron eso, los judíos intentaron eso. Y dice, pero esa no es la forma que Dios hace justas a las personas delante de Él, ¿verdad? Y dice, ellos se aferran a su propio modo de hacerse justos. Y esta es una de las debilidades de la humanidad. Nosotros queremos
hacer lo que nos parece mejor a nosotros para que Dios nos acepte, para que Dios nos reciba, ¿verdad? Con favor. Pero Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y les está diciendo, especialmente a aquellos que salieron del judaísmo, que Dios tiene algo preparado mejor para nosotros, una gracia gloriosa, ¿verdad? En 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 1, el apóstol Pablo escribe ahí en 2 de Timoteo, déjeme ir ahí rápidamente, 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 1. Dice Timoteo, mi querido hijo, le dice, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. A ti y a mí Dios nos ha dado esa gracia. Y nosotros tenemos que fortalecernos en la gracia. No fortalecernos en ningún otro sistema para que Dios nos acepte. En la gracia que hemos recibido de Cristo Jesús. ¿Y cuánto le damos gracias a Dios porque tenemos esa gracia? Yo le doy gracias siempre al Señor. Gracias, Señor, porque no es lo que yo hago, es lo que tú has hecho por mí, para que yo pueda ser acepto delante de ti. La ley de Moisés, la Biblia nos dice, fue como un tutor, un maestro para la gente perdida, que ellos pudieran a través de esa ley venir a Cristo, no para ser salvos, sino porque la ley los condena. Por las obras de la ley, Pablo dijo, nadie será justificado delante de Dios. Así que si yo quiero vivir una vida agradable a Dios, si yo quiero vivir una vida que da fruto, ¿verdad? Para Dios, servir a Dios con gran deseo, hay una manera solamente, hermanos, de que eso suceda. Es la gracia que Dios te ministra a tu vida. Y tú recibir esa gracia por medio de la fe. Puedes decir gloria a Dios. Ahora Dios quiere que tú y yo vivamos libres de la ley para que para que nosotros podamos confiar plenamente, ¿verdad? En su vida dentro de nosotros. La vida de Cristo a través del Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida. Dios quiere que tú confíes en ese poder que Dios puso por medio de su Espíritu dentro de ti y la gracia que Él ha derramado. Ahora, yo quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 8. Ahora, ¿por qué es entonces que nadie puede ser justificado ante Dios por las obras de la ley? Quiero que clarifiquemos esto con la palabra de Dios un poquito más. ¿Por qué es que nadie, ni tú ni yo, podemos ser justificados ante Dios por las obras de la ley? Ahora quiero decir, como ya dije en otra ocasión, no hay nada mal con la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es santa, dice Pablo en el libro de Romanos. Pero note aquí en el versículo 12 del capítulo 7 de Romanos. Romanos 7 y verso 12. Concluimos, dice Pablo, pues que la ley es santa. Diga santa. Dígalo santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, la ley de Dios, los mandamientos que Dios nos dio son buenos, son santos, son justos. No hay nada malo con la ley. La ley no es el problema. En Hebreos capítulo 8 y el verso 7 dice, efectivamente, dice el escritor, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, ¿de quién está hablando ahí? Del pueblo. No estaba diciendo que la ley era defectuosa o que la ley era mala. Dice, ellos eran los que eran dignos de reproche. ¿Por qué? Porque no guardaron los mandamientos de Dios. No podían guardar y no podían llegar a ese punto donde podían perfectamente guardar esa ley. Pero Dios dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Verso 8 ahí muy claro que Dios iba a hacer otro pacto, un pacto nuevo del cual hemos estado hablando. Nadie podía guardar, ¿verdad?, la norma de la ley perfectamente. Y en Romanos 2, verso 13, Pablo dice algo acerca de la obediencia a la ley. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Ahora dice, quizá usted diga, pastor, ahí dice que estaba opuesto a lo que acaba de decir, que
que la ley no nos puede justificar. No, no nos puede justificar. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que dice, no son los que oyen la ley los que se justifican delante de Dios, sino los que la cumplen. Y es verdad. El que cumple la ley puede justificarse delante de Dios. Pero mi pregunta es, ¿cuántos hacedores de la ley hay? ¿Cuántos hacedores de la ley que guardan la ley perfectamente hay? ¿Cuántos creen que no hay nadie? No hay nadie. Entonces cuando Pablo dice, ustedes tienen la ley, la escuchan, pero no son los que oyen la ley, son los que la cumplen, los que se justifican delante de Dios. Pero ¿cuántos hay que han guardado la ley perfectamente? Ninguno. Por eso, por la ley, nadie se puede justificar. Si Adán al principio hubiera obedecido el mandamiento, el único mandamiento que Dios le dio, que no comiera del árbol, él hubiera podido mantener su vida, ¿verdad?, justa delante de Dios. Pero pecó con un mandamiento solamente. Y la ley de Moisés tiene más de 600 mandamientos. ¿Y cuántos de nosotros pudiéramos guardarlos todos? Ni nos acordamos de todos ellos, mucho menos tratar de guardarlos todos. Entonces es verdad que son los que obedecen, los que cumplen la ley, los que son justos delante de Dios, pero no hay ninguno que ha cumplido la ley de Dios, solamente Jesucristo, el único que la guardó perfectamente. Así que no son los oidores, no son los que solamente escuchan la ley, sino aquellos que la cumplen, que la hacen. Pero como decimos, no hay ninguno que pueda guardar esa ley. Romanos capítulo 3 y versos 19 y 20. Dice Pablo, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a la ley, para que todo el mundo se calle la boca. ¿Qué está diciendo Pablo? La ley fue declarada para todo, ¿verdad?, humano, y cuando ellos escuchan lo que la ley demanda, ¿qué pasa? No tenemos excusa, la hemos roto. Así que cada boca se calle y quede convicto delante de Dios. Quede convicto delante de Dios. Verso 20. Por tanto, nadie será justificado. Diga nadie. Nadie será justificado en presencia de Dios, o sea, delante de Dios, por hacer las obras que la ley exige. Ahora leo otra vez. Nadie. Por eso dije, son los hacedores de la ley los que son justificados, dijo Pablo, pero no hay nadie que pueda ser justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. O sea, la ley es la que nos dice lo que es pecar en contra de Dios. La ley es lo que define, si podemos decir así, lo que el pecado es. Todo mundo, silencio, todo mundo tiene que dar cuenta. Todo mundo es, ¿verdad?, responsable delante de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es perfecta. Así que solo cuando nosotros entendemos esto acerca de la ley, del pacto antiguo, de la ley de Moisés, solamente cuando entendemos esto nosotros podemos ver nuestra necesidad que tenemos, porque todos hemos pecado. Cuando Dios dice que no debemos de dar falso testimonio, ¿cuántos de nosotros hemos mentido alguna vez? ¿Cuántos hemos nosotros, hurtado? ¿Cuántos hemos nosotros hablado en contra de nuestro prójimo? ¿Ve? Todo eso nos muestra que nosotros no hemos guardado la ley de Dios. Y la ley nos condena para llevarnos hacia una solución que es, la Biblia nos dice que es en Cristo. Ahora, Israel, ellos eran los mayordomos, eran los que eran responsables, ¿verdad?, por la ley de Dios para llevarla al mundo, pero ellos mismos no podían guardar la ley por sí mismos. Aquellos a que se les encargó la ley, ellos tampoco pudieron guardarla. En Romanos 2, verso 23, ahí en el capítulo 2 de Romanos, un capítulo hacia atrás, donde estamos en el capítulo 2, versículo 23, Pablo dice, tú que te jactas de la ley, hablando a los judíos, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Pablo le dice a los judíos, ¿verdad?, que tienen un trasfondo en la ley. Ustedes que dicen, ¿verdad?, que la ley se debe guardar, ustedes violan la ley de Dios y deshonran a Dios violándola. ¿A ustedes que se les encargó esto?
Así que Dios diseñó la ley para exponer nuestro pecado. Dios diseñó la ley para que nosotros pudiéramos buscar la solución, ¿verdad?, que a nuestro problema que la ley no podía darnos. En Gálatas capítulo 3, verso 22, el apóstol Pablo una vez más escribe: pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Ahí está la fe. Antes de venir esta fe, la fe en Cristo, la ley nos tenía que presos. Yo no sé si usted en algún tiempo ha estado preso, pero yo me imagino, y nunca he estado en una cárcel, pero yo imagino que estar en la prisión no es algo muy bonito de celebrar. Y dice que la ley, escúcheme, está hablando Pablo una vez a la gente que vivía bajo la ley, a los judíos. La ley nos tenía presos, encerrados, presos y encerrados, hasta que la fe se revelara. O sea que aunque ellos tenían ese mandato de Dios de cumplir los mandamientos, qué interesante, porque cuando Dios les dio a Israel los mandamientos, no solamente la ley moral, los 10 mandamientos, sino les dio los mandamientos de cómo acercarse a Él. ¿Verdad? Ellos no podían nada más venir delante de Dios, ellos tenían que traer un sacrificio, tenían que derramar sangre por sus pecados para poder, ¿verdad?, tener esa relación con el Señor. Y ese pecado era cubierto solamente delante de los ojos de Dios. Pero dice que aquí que nosotros estábamos, dice Pablo, encarcelados y presos. Dice, la ley vino a ser nuestro guía. La palabra ahí es maestro, tutor. La ley es nuestro tutor, encargado de conducirnos a Cristo. Así que el propósito de la ley era uno, para mostrarnos qué es el pecado, para mostrarnos que todos estábamos bajo la condenación de del juicio de Dios por haber violado su ley. Pero también era para qué, para llevarnos, para conducirnos hacia Cristo. ¿Para qué? Para que fuéramos justificados por la fe. Así que la ley tenía una función antes de que nosotros viniéramos a Cristo. Nos aprisionaba, nos tenía, ¿verdad?, encerrados, encarcelados, para poder llevarnos al único que nos podía justificar y salvar, y es a Cristo. En Romanos 3:31, Pablo dice: quiero decir que anulamos la ley con la fe, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley ha hecho su obra para revelarnos nuestra necesidad. Entre más una persona trata de guardar los mandamientos de Dios, menos tiene éxito. Porque la aceptación delante de Dios, el servir a Dios, ahora es por el Espíritu, no es simplemente obedeciendo leyes escritas en un libro. Y Pablo dice, anulamos la ley, o sea, ¿qué es con la ley? Dice, no, la confirmamos. O sea que la ley tiene un propósito, pero no es para que nosotros podamos ser aceptados delante de Dios. No es para que nosotros podamos por nuestra obediencia ganarnos, ¿verdad?, el favor de Dios. La ley ha hecho su obra en ti, la ley ha hecho su obra en mí. Pero nuestra relación con la ley como el medio para ser justificado ya terminó. Repito, la ley como medio para ser justificado delante de Dios ya no está. Y los judíos siguieron en ese camino, y Pablo dijo, ellos erraron. Los judíos no entendían eso. En Romanos 10 y verso 18. Romanos 10, verso 18. Gracias, Señor. Dice Pablo, pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Dios oyó el mensaje? Dice, claro que sí. El mensaje se difundía por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. O sea que ellos oyeron el mensaje, pero no lo recibieron, no lo entendieron. Y
Aún todavía ellos no lo entienden. Y en el versículo, creo que es el versículo 8 de Romanos también, dice, en realidad, dice, el mensaje está muy de alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Los judíos no entendieron que Dios, la manera de Dios justificar a la persona delante de él era por la fe. Aunque el padre de la fe, Abraham, fue justificado de esa manera. Abraham no fue justificado ante Dios por la ley, porque la ley todavía no existía. Dios no había dado la ley a Moisés todavía. Dios justificó a Abraham por medio de la fe. Mire Romanos capítulo 7. Cuando nosotros nacemos de nuevo, morimos a la ley. Romanos 7, verso 4. Pablo dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Y como resultado podemos producir una cosecha ¿de qué? De buenas acciones para Dios. O sea, un buen fruto para Dios. ¿Cómo cosechamos nosotros un buen fruto de buenas acciones? Dice Pablo, esta traducción, para Dios. Dice, cuando hemos muerto al poder de la ley. La ley no tenía el poder para hacernos agradar a Dios porque lo habíamos ya roto. La ley no tenía el poder para justificarnos. La ley no tiene el poder para transformarnos. ¿Sabe que si nosotros vemos en nuestro tiempo contemporáneo y hablamos de la ley, cuando la ley dice que cuando usted llegue a un semáforo rojo, que usted se debe de parar y no se para, ¿qué sucede? Lo multan, ¿verdad? Le dan una infracción. Si el policía lo ve que usted se pasa la luz roja, lo van a detener porque ha violado la ley. La ley no tiene el poder para detenerlo. La ley no tiene el poder para detenerme si yo me quiero pasar la luz roja. Pero sí tiene el poder para castigarme. Sí tiene el poder para qué? Para darme la infracción, porque he violado la ley. ¿Ve? La ley de Dios no tenía el poder de cambiarnos para ser ahora gente que obedece. La ley simplemente nos decía lo que Dios demanda. Y cuando lo quebramos, venía el juicio, venía, ¿verdad?, el castigo. Por eso el pueblo de Israel vivía, ¿verdad?, en esclavitud, siempre castigado. ¿Por qué? Por su desobediencia. Porque la ley no tenía el poder para hacerlos vivir bien. Entonces Dios, sabiendo esto, dijo, haré un pacto nuevo. Y en este pacto nuevo yo voy a poner mis leyes en sus corazones. Yo escribiré en ellos, ¿verdad?, en sus mentes y en sus corazones. Para que me conozcan desde el más pequeño, ya leímos la semana pasada, hasta el mayor. Entonces la ley no tiene el poder de frenarnos, solamente de castigarnos. La ley nos dice lo que se espera de nosotros, pero no tiene la habilidad de producir buen fruto y buenas acciones. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer que la única manera es muriendo a la ley. Ya no voy a vivir, ¿verdad?, simplemente tratando de obedecer mandamientos. Voy a entregar mi corazón a Dios para que Él haga una obra en mí. Cuando Dios te da un nuevo corazón, ahora por de adentro hacia afuera tú puedes ser obediente. Y si yo sé que la ley me dice que cuando llego a un semáforo rojo me debo detener, ¿sabes lo que hago cuando llego ahí? Me detengo. Pero no es la ley la que me hizo hacerlo. Es mi conocimiento interno. Entonces, en la vida cristiana también, nosotros obedecemos a Dios porque Él ha puesto un corazón nuevo en nosotros y ahora lo hacemos porque lo amamos. Es una actitud diferente de obedecer porque tengo que obedecer, porque si no me castigan. Y mucha gente vive de esa manera, es que tengo que obedecer a Dios, quiero hacer esto, pero tengo que obedecer porque si no, siento que Dios me va a castigar. Eso es vivir por ley.
Eso no es vivir en una manera que agrada a Dios. Y puedes obedecer a Dios, pero estás obedeciéndolo a favor de simplemente obedecer reglas. Y qué distinto es que yo diga, yo no hago eso porque eso desagrada a mi Dios, que a quien yo amo. Es diferente. Y esa vida de gracia es a la que Dios nos ha llamado. Así que la ley de Moisés, los mandamientos no son la fuente, no es la meta del nuevo pacto en el cual nosotros hemos sido llamados a vivir. Jesucristo, y conociendo a Jesucristo, es la fuente de vivir una vida piadosa. Por eso Pablo dice aquí, como resultado podemos producir ahora una cosecha de buenas acciones para Dios. Ahora podemos obedecer a Dios y traer un buen fruto para Dios. ¿Por qué? Porque hemos muerto al poder de la ley. ¿Cuándo? Cuando murimos con Cristo y ahora estamos unidos a Él. Ve, ahí está la unión. Estoy unido a Jesucristo. Él es mi Señor. No soy una persona religiosa que vengo a la iglesia simplemente porque creo que viniendo a la iglesia, pues Dios va a tomar eso en cuenta y me va a dejar entrar al cielo. No, usted puede venir a la iglesia todos los años que quiera y si su corazón nunca cambia, se va a ir al infierno, aunque haya venido a la iglesia todos los días de su vida. Porque no es la iglesia ni venir que nos salva, es Cristo que nos salva. Es el Espíritu Santo que nos guía, que nos lleva a obedecerle a Él. Ahora, ¿por qué Pablo dice aquí, hemos muerto a la ley? ¿Verdad? Cuando morimos con Cristo. Por eso dije que cuando somos salvos, morimos a la ley. ¿Y por qué es que morimos a la ley? Déjeme ponerlo de esta manera. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado exámenes en la escuela en nuestra vida? ¿Verdad? Ya todos. Hemos tomado exámenes. Pero ¿qué si usted llegara a tomar un examen? Vamos a decir que va a la universidad y le dice, en este curso vamos a tomar exámenes. Pero usted tiene que pasar el examen con 100. Porque nada más hoy hay 2 grados en esta clase, 0 o 100. ¿Cómo se sentiría usted? Dice, órale. Vamos a tener que estudiar, ¿verdad? Siempre. Y si acaso toma el examen y 99% del examen usted lo pasa, pero el 1% falla, es 0. ¿Cuántos seguiríamos en esa clase? Dice, no. La ley tiene esa propuesta, todo o nada. ¿Quieres ser justificado por la ley? Tienes que tener 100% de obediencia o nada. Y cuando usted vive bajo una perfección de esa manera, se da cuenta inmediatamente que porque es humano no va a poder, ¿verdad?, llegar a esa perfección. En Santiago capítulo 2, verso 10, Santiago dice esto. Santiago 2, verso 10. Porque el que cumple con toda la ley, 100%, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. 0 o 100. Y una persona que quiere vivir bajo leyes para agradar a Dios, lo que ellos hacen, tiene que ser, ¿qué? Perfecta obediencia. Ya lo leímos. No es el que oye la ley, sino que el que obedece, el que guarda la ley, que es justificado. Pero la ley demanda perfección. Dios no dice, bueno, aquí te doy mis mandamientos y tú escoge los que te gustan. Y los que no, pues déjalos a un lado. No. Es como tomar un examen, como digo, donde usted se tiene que sacar 100 o si no es 0. Porque si usted cumple la ley con todos, si todo lo he cumplido. ¿Se acuerda el joven rico que vino a Jesús? Le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo que tú conoces los mandamientos. ¿Quieres saber lo que tú tienes que hacer para heredar la vida? ¿Tú conoces los mandamientos? Sí, Señor, yo los he guardado todos de mi juventud. El Señor se lo vio y le dijo, solamente te falta una cosa. Y eso nada más guardar, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres, ven y sígueme. Ay, Señor. Todo. No pudo. ¿Por qué? Porque aunque él creía que había guardado toda la ley, el Dios que él tenía en primer lugar eran sus cosas. No era Dios. Y por eso el Señor le dijo,
Dice la Biblia, dice que lo amó. Viéndolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Y le identificó el pecado más grande que él tenía. Y aunque él se impresionaba porque, Señor, desde mi juventud yo he guardado todos los mandamientos. Y no pudo vencer el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y falló en eso. Porque el que guarda todo y falla en un solo punto es culpable de haberlo quebrantado todo. Por eso digo yo que cuando el evangelio se predica como algo que nosotros tenemos que hacer y alcanzar, es un evangelio legalista, un evangelio bajo la ley, es un evangelio realmente falso. Porque hay un solo evangelio que el Señor nos dio, es el evangelio de la gracia de Dios. Puede decir amén. Así que bajo la ley demanda perfección, porque si no, eres culpable de todo. En Gálatas capítulo 5, verso 3. De nuevo declaro que el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. La circuncisión era un mandamiento bajo la ley de Moisés. Dios había mandado que todo varón, ¿verdad?, tenía que ser circuncidado. Y Pablo dice, si tú piensas que la circuncisión es lo que Dios busca y te haces ser circuncidado, ahora te pones bajo la ley y eres obligado a guardar toda la ley. Porque no puedes escoger por... a mí nada más me gusta, ¿verdad?, ser circuncidado. A mí nada más me gusta esto, a mí no me gusta el otro. Hay gente que hace eso. Lo ven mucha gente. Es que a nosotros nos gusta el sábado. Y por eso vamos a la iglesia el sábado, guardamos el sábado. Y hay gente que pelea eso hasta la muerte. Pero te pones bajo la ley, el sábado era parte de la ley. Te pones, tienes que guardar toda la ley. Me acuerdo en una ocasión hablando con una persona que era sabatista, me dijo, es que nosotros seguimos la Biblia, guardamos el sábado. Y le dije, ¿y tú sales de tu casa el sábado? ¿Sales tú a ver una película, a la tienda, todos? Digo, sí. ¿Sabías tú que si viajas un poquito más de lo que la ley prescribe, violaste el sábado? Dijo, sí, pero es que esa provisión ya no es, ¿cómo me dijo él? No es para hoy, porque hoy pues las distancias están largas y tenemos que ir en coche. Es que sí, acepto la ley, pero lo que me gusta a mí. No, si tú te circuncidas, Pablo dijo, estás obligado a practicar toda la ley. Si es bajo la ley que quieres vivir, tienes que guardarla perfectamente. Y por eso nadie puede hacerlo. La persona que busca justificarse por la ley, Pablo dice, se han mal encauzado. El capítulo 3 de Gálatas, el verso 8 al 10. En efecto, Pablo dice, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificará por la fe a las naciones, o sea, a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo ¿qué? Ahora se puso un poquito más directo, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Sí, los que quieren vivir bajo las obras de la ley, lo que la ley demanda, está hablando una vez más, para ser justificado ante Dios. Si tú piensas que tú vas a recibir favor bajo Dios, tratando de vivir bajo la ley, las obras que la ley demanda, estás bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora, si nosotros solamente tuviéramos eso, y dijéramos, Pablo, si no practicas todo lo que la ley prescribe, hay una maldición sobre ello. ¿Por qué? Porque has violado la ley de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a vivir de esa manera? Y hay gente que intenta hacerlo. Hay gente que es tan, ¿verdad?, aferrada que no, tenemos que guardar el sábado, tenemos que guardar esto, tenemos que hacer esto. Todo lo que la ley prescribe tenemos que hacerlo fielmente porque esto es lo que el Señor quiere ver en nuestras vidas. La única cosa es que fallas.
Iba a decir esto anteriormente, se me pasó, que en el Antiguo Testamento, cuando Dios les dio todos los mandamientos al pueblo de Israel, bajo la ley de Moisés, ¿sabe qué más les dio? Les dio el sistema sacrificial. Les dijo los sacrificios que ellos tenían que ofrecer, les dijo cómo los deberían ofrecer, cuándo los deberían ofrecer. Así que Dios les proveyó ¿qué? Los sacrificios para cuando fallaran. Porque Dios sabía que no la iban a poder guardar perfectamente. Por eso le dijo, y cuando pequen, eso es lo que tienen que hacer. Entonces había una provisión para el fracaso. ¿Por qué? Pablo dice, porque viene maldición a aquellos que viven bajo las obras que la ley demanda y no las cumplen. Maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Así que bajo la ley, tú y yo éramos obligados, los judíos eran obligados a guardar todo. No podían escoger lo que a ellos les gustaba. Y los que no viven por las obras que la ley demanda, dice, vivían bajo maldición. Así que la ley no puede justificarnos delante de Dios. Las obras de la ley, ¿verdad?, son un caldo de cultivo. ¿Y qué es lo que cultiva las obras de la ley? Vamos a ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Pablo dice, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En lo que atañe a la ley, ¿qué dice? Esta intervino para que aumentara la transgresión. ¿Qué sucede cuando una persona quiere vivir bajo la ley como el medio de justificación delante de Dios? Transgrede más. El pecado incrementa. Qué interesante, ¿no? Entre más yo quiero obedecer mandamientos para que Dios me acepte, más voy a pecar, más voy a transgredir. Pero Pablo dice, pero de ahí donde abundó el pecado, por medio de la ley, sobreabundó la gracia, o sea, la gracia que Cristo trae. El capítulo 7 de Romanos, el verso 5. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, o sea, cuando nosotros éramos todavía pecadores sin Cristo, es lo que está diciendo. Cuando nuestra naturaleza pecaminosa nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto ¿para qué? ¿Para vida? No, para muerte. ¿Qué es el fruto de nuestra vida? Del pecado, muerte. Todo era muerte, todo era destrucción. Pero noten lo que dice aquí, muy interesante. Cuando nuestra naturaleza pecaminosa nos dominaba, o sea, cuando éramos todavía pecadores perdidos sin Cristo. Noten lo que la ley hacía. Las malas pasiones o deseos, la ley nos despertaba. Y actuaban en nuestros miembros. O sea que entre más se determinaba el pueblo para vivir bajo leyes y obedecer leyes, más que incrementaba el pecado, más despertaba la ley malas pasiones, malos deseos. ¿Sabe que cuando usted le dice a un niño que está pequeño, creciendo, y le prohíbe hacer algo, no hagas eso? No quiero que salgas cuando yo no estoy aquí. Y cuando usted se va, ¿qué hace el niño? No está mamá. O cuando el padre le dice a un niño, mira, deja de hacer esto. Y el padre se retira, el niño quiere hacerlo. Dice un niño, no toques ahí porque está caliente. Y usted cree que el niño, ay, sí, tan obediente mi hijo. No, se va a ir, usted va a decir, caliente. ¡Ah! Se quema. ¿Por qué? Porque la ley, cuando usted le dice a un niño, no, ¿qué es lo que adentro le
le despierta la ley. Porque el pecador, el ser caído, es un rebelde contra la autoridad. Y Pablo dice, cuando nosotros nos dominaba nuestra naturaleza pecaminosa, acuérdense, no era la ley que era mala, éramos nosotros. Por eso el escritor hebreo dice, reprochándoles a ellos, el Señor les dice. Entonces la ley, ¿verdad? Este deseo religioso de servir a Dios, yo voy a, como dijeron el pueblo, ¿verdad? Cuando Dios les dio la ley, nosotros haremos todo lo que Jehová nos dice y obedeceremos. Y no se dieron cuenta que la ley solo despertaba lo que ya había dentro de ellos. Una naturaleza pecaminosa, que cuando se le decía a Dios, no tendrás dioses ajenos, ellos querían ir a ver qué más buscaban por ahí. Y cuando Dios nos dice no y no y no, en nuestra rebelión nosotros queríamos hacerlo. Despertaba esa rebelión dentro de nosotros. Y dice Pablo, y dábamos fruto para muerte, no para vida, para muerte. Así que para el pecador, la invitación de la ley es una invitación a una vida de más pecado, de más muerte, de más fruto, ¿verdad? Pecaminoso. Porque la ley empodera, pero ¿empodera para qué? En Romanos 7, ahí el versículo 8, véalo conmigo. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Mire lo que dice, el pecado aprovechando ¿qué? La oportunidad que le proporcionó ¿quién? El mandamiento. O sea que cuando Dios dio el mandamiento, el pecado aprovechó, lo tomó como una oportunidad. Y por eso Pablo nos está diciendo que Dios nos salva por gracia y nos empodera por gracia, porque la ley, el vivir bajo ley, el vivir bajo esa tentación de que yo puedo mostrarle a Dios que yo puedo hacer lo que a Él le agrada. Y Él me dice que no haga, no lo voy a hacer. O sea, es una actitud, ¿verdad? Otra vez de humana, de que yo puedo. Pero Pablo dice, esa pecaminosidad que había en nosotros, el pecado aprovechó la oportunidad. Note, hubo una oportunidad. ¿Y quién le dio esa oportunidad? El mandamiento. Y cuando Dios le dice al pecador, no, la única cosa que el pecador puede hacer es, pero quiero. Porque despertó una vez más ese pecado. Pero note que aquí que el pecado le proporcionó, dice, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, o sea, el mandamiento de Dios. Y despertó en mí toda clase de codicia. O sea que Pablo dice, cuando yo era joven y yo no sabía qué era codicia, pero cuando el mandamiento me dijo, no codiciarás, el mandamiento de Dios, no codiciarás, el 10º mandamiento. Y Pablo dijo, y yo lo vi, lo leí, no codiciarás. De repente dice, el pecado dentro de mí tomó esa oportunidad y despertó en mí ¿qué? Toda clase de codicia. Ahora yo quería hacer lo que Dios me dijo que no hiciera, ahora lo quiero hacer. El pecado tomó oportunidad del mandamiento. Entonces la ley Dios la dio para que ¿qué? Para que nos diera a conocer qué necesidad teníamos nosotros de salvación. No nos podíamos salvar solos. No podíamos nosotros a través de nuestra decisión de ser obedientes o de hacer todo lo que Jehová nos manda. Porque el mandamiento dio oportunidad al pecado. Pero nosotros bajo el nuevo pacto, gloria a Dios, hemos sido llamados a ser libres del pecado. Romanos 6, regrese un capítulo al versículo 6, al capítulo 6 y verso 14. Así que el pecado no tendrá dominio, diga no tiene dominio. No tendrá dominio sobre ustedes, hablando a los creyentes, porque ya no están bajo la ley. Y le dije yo que si una persona quiere vivir bajo ley, siempre va a tener problema con el pecado. El pecado va a aumentar, va a incrementar. El pecado va a tomar la oportunidad
de ese mandamiento. Así que el pecado no tendrá, Pablo dice, dominio sobre ustedes. ¿Por qué? Porque ya no están bajo la ley, están bajo la gracia. Es la gracia de Dios que ahora debe dominar en nuestra vida, no nuestro deseo de mandamientos. Y por eso, por esa razón, Pablo dice, el pecado no tiene dominio sobre vosotros. Yo no sé si usted haya considerado en algún tiempo la posibilidad que su lucha con el pecado resulta de la manera que usted pelea el pecado. Que cuando desobedezco a Dios, me determino, voy a obedecer lo que Dios me dice, en lugar de reconocer que el mandamiento solamente despierta pecado en mí. Que en lugar de ponerme bajo la ley, me pongo bajo la gracia. Señor, te doy gracias porque eres tú en mí el que eres el vencedor del pecado. No soy yo, eres tú. Es tu espíritu dentro de mí que me conduce por el camino el cual yo debo de ir. No es una determinación más de ser más fiel a Dios. Y especialmente como humanos que somos y fallamos mucho, cuando hemos fallado en nuestra lealtad a Dios, nos determinamos ser más fieles. Determino yo. No necesito más determinación en obediencia a una ley. Necesito yo más humillarme delante de aquel, el único que me puede dar victoria sobre todo pecado. Y Pablo dice, estoy bajo gracia, no estoy bajo ley. Y la ley no me domina entonces de esa manera, porque opto no vivir bajo la ley. Así que en 1 Corintios 15, Pablo dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es ¿qué? Es la ley. Ve, aquel que quiere justificarse por ley, aquel que quiere ser aceptado por Dios, por leyes, por guardar mandamientos, dice, el poder del pecado es la ley. Se empodera de ti. Cuando tú pensando que la ley, de alguna manera obedeciéndola tú, vas a mostrarle a Dios o Dios te va a aceptar. No, Dios me acepta por lo que Cristo ha hecho, no por lo que yo hago. O con lo que me determino a hacer. Porque la ley, escúcheme, el poder del pecado es la ley, los mandamientos. Porque el mandamiento que Dios da es perfecto. Así que la perfecta obediencia que Dios demanda, escúcheme, de nosotros es la perfecta obediencia de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. Por eso tenemos que ser nosotros dados una justicia que nosotros no podemos alcanzar. La justicia que viene de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Es su justicia que me justifica. Es su obediencia que me da a mí el lugar delante de Dios, que yo pueda acercarme a Dios en cualquier momento. Es la sangre de Cristo que pagó por todo mi pecado para que yo ya no fuera más dominado por ese pecado. Así que el poder del pecado, ahí lo debe subrayar en su Biblia, es la ley. Qué declaración tan, verdad, sorprendente. Porque el poder del pecado refuerza, ¿verdad? El poder del pecado es reforzado bajo la ley. La ley excita el pecado del hombre. Porque Dios dio la ley para decirnos lo que es el pecado. Dios nos dio la ley para que toda boca se cerrara, dijo Pablo, y todo el mundo fuera, ¿verdad?, contable delante de Dios. Nosotros tenemos un Salvador que ha hecho todo lo necesario para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Ahora, si tú eres honesto, si yo soy honesto, viviendo un cristianismo basado en ley, siempre traerá derrota. Y si no eres honesto, va a engendrar en ti y en mí hipocresía. Si pensamos que nosotros podemos vivir de esta manera bajo ley, seremos hipócritas, porque por fuera daremos una impresión, pero por dentro viviremos una vida derrotada. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia dice.
El poder del pecado es la ley. Y por eso los judíos, cuando ellos peleaban la ley con Jesús, la ley dice, la ley. Y Jesús le dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera guardan todo, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Primero limpia lo de adentro, dijo Jesús, para que lo de afuera esté limpio. Uno puede vivir una vida religiosa, por eso dije, pero si por dentro no está limpio, siempre codiciará siempre y vivirá una vida hipócrita. Porque piensa que guardando lo exterior, mientras que todos vean que todo está bien, pero Dios nos ve adentro. Dios ve nuestro corazón. Y sabiendo que nosotros no nos podemos liberar, Él mandó a su Hijo, gloria a Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice la Biblia, mas tenga vida eterna. Hechos capítulo 15, vemos el reporte de la iglesia primitiva donde se peleó esta causa de la ley y la gracia. Y Pablo dice en Hechos 15, versículo 5, Pedro. No, es Pablo, perdón. Dice, pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. ¿Y qué insistieron? Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Ahora, ellos eran judíos. Los gentiles habían venido a la fe en Cristo. Y ahora ellos querían poner, ¿qué? Ciertas normas y reglas para que los creyentes que ahora se están convirtiendo de las naciones, que ellos no tenían la ley de Moisés, dice, ellos dijeron, es necesario que se circuncidicen y que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Y en la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír las buenas nuevas y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. ¿Por qué poner, Pedro dice, un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Y ese yugo al cual él se refería era la ley, que los fariseos habían dicho, es necesario que se circunciden y que exigirles que sigan la ley de Moisés. Pedro dijo, ¿por qué queremos ponerles a ellos ese yugo que ni nosotros pudimos cumplir con él? En Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas 5, verso 1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado, dijo Pablo. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen nuevo a la ley. O sea, aquí dice el yugo de esclavitud que habla de la ley, que Pedro ahí, en Hechos que acabamos de leer, dijo, ¿por qué queremos poner este yugo sobre ellos? Que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Pero Pablo aquí dice, nosotros hemos sido liberados en Cristo. Y dice, no debemos nosotros perder esa libertad, manténganse firmes. Dice, y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y muy claramente Pablo les da a entender esto. Presten atención, dice el verso 2. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión, dice,
verso 2, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. O sea, los que quieren justificarse por sus propias obras, aunque sean las obras de la ley, dice, no necesitan a Cristo. No les servirá Cristo de nada. Verso 3. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, que era uno de los mandamientos de la ley, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia. Verso 5. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, aleluya, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no estar circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio ¿de qué? Del amor. Note que el versículo 4, Pablo dice que si nosotros queremos ser justificados por cumplir la ley, no podemos estar unidos a Cristo. Verso 4. Dice, ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto, ¿qué? Con Cristo. No puede un cristiano, llamado cristiano, intentar vivir la vida empoderada, crecer por medio de una ley que no fue dada ni para justificarnos, ni para hacernos crecer. Fue Cristo quien fue dado para eso. Y por eso dice, si ustedes quieren tratar de ser justificados por la ley, han roto con Cristo. No puede haber esa unidad. Han caído de la gracia. La gracia y las obras no se pueden mezclar. Pablo dijo, porque si las obras son obras, no es gracia. Y si la gracia es gracia, no es obras. Entonces no puede mezclarse el uno con el otro. Por eso el evangelio que trata de mezclar no es el evangelio correcto. La persona que usted quiere ser salva tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, inclusive tiene que dar ofrenda, tiene que venir a la iglesia, tiene que ser. Si usted hace esas cosas para ser salvo, ese no es el evangelio que lo salva. Y usted va a hacer eso y se va a perder. Cuando alguien me preguntó una vez, pastor, como cristiano, ¿tengo que dar ofrendas? Le dije, no, no tienes. Pero si amas a Dios y amas la obra de Dios, lo vas a hacer por amor. No porque tienes que hacerlo. Porque no es las obras, es lo que Dios hace adentro de ti, que es diferente. Y note que dice Pablo que nosotros venimos a una vida de amor. Acabamos de leerlo en Gálatas. ¿Qué es lo que sustituye entonces en la vida del creyente por la ley? Si la ley realmente no es la manera de justificarnos, de vivir la vida cristiana, de ser empoderados, ¿qué es lo que toma ese lugar? Es el amor. Pablo dijo, el que ama ha cumplido la ley. Porque si tú amas a Dios, no le vas a querer desobedecer. Si tú amas al prójimo, no le vas a hacer mal, no vas a hurtar, no le vas a robar, no le vas a hacer mal, no le vas a... ¿Por qué? Porque lo amas. El amor, Pablo dijo, es el cumplimiento de la ley. Así que nosotros, ¿qué dice aquí? Estar firmes. No sean dominados por aquel yugo que antes, ¿verdad?, no podían ni llevar. Quiero leer versículo 5 una vez más, versículo 1, perdón, para terminar aquí, Gálatas 5:1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. ¿Y cuántos creemos eso? Él nos ha liberado. Por lo tanto, dice, manténganse firmes. ¿En qué? En la libertad que Cristo nos liberó. No se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Me acuerdo hace muchos años, en el ejército, cuando yo recibí al Señor, leyendo esta porción de escritura, no hay condenación, Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Me acuerdo que estaba yendo a una iglesia en ese tiempo, ahí en Alemania, estaba estacionado en Alemania. Y
Hubo una invitación de unos hermanos a ir a un campamento, a una conferencia cristiana. Me acuerdo que ese domingo pasamos por la iglesia, íbamos varios hombres que estábamos, ¿verdad?, en el ejército, íbamos a ir a este lugar y salió el pastor, me acuerdo, y dijo, ¿a dónde van? Dijo, vamos a ir a una conferencia cristiana. Y claro, en ese tiempo, siendo joven todavía, yo no había hablado con mi pastor, simplemente me habían invitado y íbamos a ir. Pero me acuerdo que él dijo, el domingo es para venir a la iglesia. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me recordó esa escritura que había meditado. Y le dije, pastor, no hay condenación para los que están en Cristo. Me acuerdo que se me quedó viendo nada más. Y no me dijo nada y nos fuimos. Y claro, mi error primero fue no hablar con mi pastor, pero tenía la libertad en Cristo, ¿verdad? Porque no iba a divertirme, simplemente iba a una conferencia cristiana. Pero no se trata de seguir leyes, se trata de ser obedientes de corazón a Cristo. Porque esa es la libertad que Él nos ha dado. No leyes, gracia. Y cuando la gracia de Dios nos empodera, siempre nos empodera para obedecerle, siempre nos empodera para hacer lo que a Él le agrada, siempre nos empodera para traer fruto para Dios, pero porque le amamos, no porque seguimos alguna ley. Así que te animo esta mañana, vive en la libertad que Cristo te ha dado. Él pagó un gran precio por ti, Él pagó un gran precio por mí. Y esa libertad no la debemos de ceder por la ley, por algún mandamiento, pensando que haciendo eso, de alguna manera, nos va a dar favor delante de Dios. El favor de Dios viene porque tenemos a Cristo, porque seguimos a Cristo, porque obedecemos a Cristo, porque le amamos. Ponte de pie conmigo esta mañana. Yo quisiera orar por ti y aquellos que están viéndonos en línea también. Ahí donde estás, ora con nosotros. Padre, te pido esta mañana en el nombre de Jesús que tú aclares en el corazón de tu pueblo, Señor, este evangelio de la gracia de Dios. Tú lo has hecho tan simple para nosotros, que aquel que cree, tú dijiste, aquel que confiesa a Jesús como Señor, aquel Señor que cree que tú le levantaste de los muertos, esa obra que Él hizo, la hizo por mí. Y la hiciste para perdonarnos de todo nuestro pecado. Yo te pido, Señor, que eso quede claro en cada uno de nosotros. Y que esa libertad, Señor, no sea un libertinaje, pero sea una libertad de amor. Una libertad que queremos servirte, Señor. Porque tú nos has transformado y cambiado. Gracias, Señor, que no nos has puesto bajo la ley imposible de guardar todo, porque somos humanos y débiles. Pero sí podemos, Señor, obedecerte en amor, porque tu Espíritu es el que nos guía. Y si seguimos, Señor, los pasos de tu Espíritu, siempre caminaremos, Señor, en aquello que te agrada y traeremos fruto para ti. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí, te pido por mi vida. Ayúdanos para vivir en esa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Y Padre, si hay alguno en esta mañana que ha vivido o está viviendo bajo una actitud, Señor, de ley, ayúdalo para entender que ese es el camino que Israel tomó. Y como dices tú, Señor, ellos no sabiendo en la manera en que tú nos haces justos ante ti, establecieron su propia justicia. Libéranos, Señor, de ello. Y ayúdanos para vivir una vida, Señor, que tiene deseo de servirte, deseo de obedecerte, deseo, Señor, por las cosas que a ti te agradan, porque así tú lo has programado para nuestro corazón. Gracias por este Espíritu, Señor, que nos ayuda y nos empodera en la gracia tuya. En el nombre de Jesús, llévanos de este lugar en paz para hacerte siervos de justicia. En el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te